a entrevistar a nuestra pediatra invitada del día de hoy, pediatra puericultor, la doctora Elizabeth Camacaro, y vamos a hablar acerca de cuál es la importancia en el cumplimiento de la vacuna en niños y adultos. Sí. No solamente cuando están pequeños es importante mantener esa secuencia de las vacunas, sino qué tan importante es durante el periodo o el desarrollo de la vida. Bienvenida, doctora. Gracias. Qué placer tenerla en nuestro espacio. Gracias, gracias. Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme haber llegado hasta acá. Gracias a ustedes por darnos este espacio y a la Sociedad Venezolana de Pediatría por permitirme acompañarlos un rato. Claro que sí. Ahora, cuando hablamos de la importancia de las vacunas, si bien es cierto, cuando un niño llega al mundo, lo primero que se hace son sus chequeos cotidianos, que son los más esenciales, hacemos ese seguimiento, pero ¿en qué momento deja el padre de llevar al niño a ese seguimiento de vacunas? ¿Qué tan importante es? ¿Cuáles son esas vacunas que no podemos dejar de tomar en cuenta? Mira, desde que el niño nace, tenemos, ¿verdad?, el deber y la responsabilidad de colocar las vacunas, ¿ok? Desde el mismo momento del nacimiento tenemos dos vacunas que son muy fundamentales, que es la BCG y la de hepatitis B, ¿ok? Esa es lo primero. Posteriormente van a venir vacunas que llevan un calendario de aplicación a los 2, a los 4, a los 6 meses, donde tenemos rotavirus, neumococo, la pentavalente o hexavalente en su defecto, y tenemos que cumplirlas como debe ser en ese periodo de laxo. Y por supuesto la polio, que no podemos dejarla fuera. Si colocamos hexa, no necesitamos colocar polio, pero si tenemos la penta, que es la que coloca generalmente el Ministerio de Sanidad en todos los ambulatorios, tenemos que hacer uso de ambas, pentavalente con polio intramuscular. Buenísimo. Esos son en los primeros periodos, digamos, el primer año de vida, ¿no? Exactamente. Una vez que ya cumplen ese primer añito de vida, ¿con qué regularidad vienen las siguientes vacunas? Inmediatamente. Después del año de edad, apenas cumple el primer año de edad, tienes que aplicar la fiebre amarilla y la trivalente viral. Una vacuna sumamente importante porque te va a prevenir 3 enfermedades: sarampión, rubiola y parotiditis, ¿ok? La antigripal desde los 6 meses inclusive. La antigripal es algo que no la coloca el Ministerio de Sanidad, pero sí estamos nosotros como pediatras en nuestras áreas de trabajo cumpliendo esta vacuna, que por supuesto tienen que ser adquiridas de una manera particular, pero que son muy importantes para prevenir infecciones por influenza A, influenza B, que son enfermedades que pueden ser muy graves, sobre todo en niños pequeños. Así es. Doctora, en el caso de aquellos padres que consideran que solamente el primer año de vida es esencial y fundamental para las vacunas y que luego pierden ese seguimiento, ¿cómo se hace para poder retomar ese control? Una vez que han faltado a la primera o segunda vacuna luego del año de vida, ¿se puede retomar? Por supuesto que sí. Apenas tienen que llevar la cartilla o la tarjeta de vacunas a su pediatra, ¿ok?, o al centro de salud, donde van a evaluar cuáles tenían. Por ejemplo, solo le pusieron la de los 4 meses, la de los 2 y los 4, y no volvieron más nunca. Tendríamos que al año de edad, que después que el paciente llega, vamos a retomar el esquema. No es que vamos a iniciar de nuevo, no. Si donde quedamos, retomamos. Exactamente. Si él tenía 2 vacunas, la de los 2 y de los 4, y se perdió por el motivo que haya sido, al año de edad le ponemos la tercera dosis y posteriormente tenemos que hacer el refuerzo. Claro. Porque al año generalmente vienen todos los refuerzos, y no olvidarse que la hepatitis A y la lechina son primordiales también a partir del año de edad, que tampoco Sanidad la coloca. Ay, importantísimo. Eso es algo muy importante. Hablábamos, doctora, en la parte anterior, bueno, de lo importante que es que durante el primer año de vida se cumplan esas vacunas, esos planes de vacunación, pero hablamos también de qué sucede cuando el niño no asiste a su plan de vacunación. Se pierde de repente las citas, las fechas, por alguna u otra razón, y comentaba algo muy importante, y es que sí se puede retomar. De repente hay padres o mamis que dicen, bueno, si ya no fue, no fue. Si ya no se la puse, no se la puse. Y qué importante resaltar que independientemente de que no haya sido en el tiempo estipulado, sí puede retomar ese plan de vacunación. Por supuesto que sí. Y que es importante también que no debemos de dejar pasar el momento y aprovechar para vacunar a nuestros niños, ¿ok? Vacunar es dar salud, es dar amor,
¿ok? ¿Por qué? Porque con las vacunas vas a evitar que tu niño se enferme de estas enfermedades infecciosas tan graves que en cualquier momento se pueden complicar. Muchas veces la gente dice, no, es que es preferible que le dé la lechina, por decir algo, porque chiquito le va a dar leve. Eso no lo sabemos, eso va a depender del estado inmunológico de cada paciente. Puede que sí, pero si tú no lo tienes vacunado desde pequeño, cuando llegue a la edad adulta y le das la varicela va a ser peor. Eso sí está descrito. Y entonces, si en cambio, si lo pusiste la vacuna desde pequeño, probablemente su estado inmunológico está ya con aquella batería de anticuerpos que te van a proteger cuando esa persona, a la edad que sea, tenga el contacto con el virus. ¿Por qué? Porque las vacunas te van a dar inmunidad a corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Qué es también importante? Recordar que muchas veces nuestros niños tienen procesos respiratorios simples, sencillos, un moco clarito, una tosecita que no es muy importante, que el niño anda jugando, anda, bueno, pues echando broma, pero anda con su moquito y Claro. su tosecita de vez en cuando. Entonces, no lo llevan a vacunar porque está enfermo. ¿Pero por qué? Yo les digo, ¿pero por qué no lo llevaste? No, doctora, porque es que siempre que yo lo llevo al ambulatorio me dicen que no lo puedo vacunar así, que tiene que estar sano. Ajá, pero si tu niño es alérgico, no va a dejar de tener moco. Siempre va a cargar un moco en la mañana o en la noche y siempre va a tener probablemente tos. Entonces no tienes que perder esa oportunidad. Hay que hablar con el personal de salud de los ambulatorios, donde no debemos desaprovechar ese momento y aplicar esas vacunas para evitar que el niño se nos quede sin esa vacuna tan importante para su salud. Mira, qué importante eso que acabas de mencionar. Casualmente lo hablábamos fuera de cámara y te mencionaba que he escuchado muchísimo ese tipo de comentarios. No he podido vacunar al niño porque tiene gripecita. No he podido hacerle el plan de vacunación porque tiene un poquito de tos. Pero imagínate el caso de aquellos niños que son alérgicos, que de repente tienen rinitis, que están en constante exposición a sufrir de alguna alergia en particular. Entonces, qué importante ese llamado, por supuesto, a los entes correspondientes de que efectivamente tienen que cumplir con ese plan de vacunación. Porque allá es cuando pasa el tiempo, allá es cuando la mamá dice, bueno, ya lo llevo muchas veces, ya no voy a seguir yendo porque me van a decir siempre lo mismo. Que no los van a vacunar. Y te llega a los 2, 3 años donde tienes, si acaso, 2, 3 vacunas nada más. Es correcto. Doctora, en cuanto a los adultos, ¿cómo viene siendo el proceso de vacunación? Si bien ya hablamos de los niños y que efectivamente ellos siempre van a tener su plan y su seguimiento que hay que mantener y que hay que respetar, ¿cómo se hace en el tema de los adultos? ¿Hasta qué edad los adultos se vacunan? ¿Siempre debemos estar en proceso de vacunación? ¿Cada cuánto tiempo? Mira, generalmente todas las vacunas pueden ser aplicadas a cualquier edad, ¿ok? Ok. Si, por ejemplo, yo no tengo la vacuna de la influenza, que es muy importante porque nos da niños y adultos. Entonces, si tú como padre que tienes una familia, llevas a tu hijo a vacunar, lo lógico es que todos en la casa se vacunen contra el virus de la influenza. ¿Por qué? Porque las vacunas te van a hacer un efecto de protección poblacional. Claro. Ellos hacen lo que llaman el efecto rebaño, que entonces todas las personas que puedan ser vacunadas van a evitar la enfermedad y por ende van a evitar que se nos enfermen los niños que en algunas ocasiones o en los ancianos que muchas veces no están vacunados se enfermen de estos procesos infecciosos tan severos que puedan conllevar a complicaciones, inclusive hasta la muerte. Entonces, tenemos que, inclusive las embarazadas tienen que vacunarse. La embarazada tiene que vacunarse en el tercer trimestre contra el virus sincitial respiratorio, contra la vacuna de triple acelular. ¿Para qué? Porque va a proteger a su niño de la llamada enfermedad por toferina, el coqueluche, y por el virus sincitial respiratorio que está ocasionando muchísimos procesos infecciosos y hay muchísimos niños hospitalizados. En esta actualidad, en el Pastor Oropesa, en el Seguro Social, hay bastantes niños que tienen neumonías, han tenido procesos respiratorios importantes y hospitalizaciones a consecuencia del virus sincitial respiratorio. Y si nosotros nos vacunamos y vacunamos a las embarazadas, su niño va a evitarse esa enfermedad.
Qué importante lo que es el promover información de valor, el poder educarnos Sí. y sobre todo crear conciencia en temas como estos donde de repente estoy segura que la mayoría piensa o cree que la vacuna nada más es Para para los los niños, bebés, para para los los niños. chiquitos de la casa. Y qué importante es poder prevenir y aprender de todo esto. Doctora, qué placer ha sido poder tenerla junto a nosotros en este espacio. Me gustaría que por favor nos indique redes sociales y número de contacto para que todos aquellos que deseen tener una cita, una consulta o que deseen aclarar inquietudes puedan hacerlo. ¿Cómo no? Instagram, Liscan 2008, es por WhatsApp 0416-750-9421. Por allí me pueden ubicar, trabajo en Asísteme, en Avenida Rotaria, que por allí también tenemos las posibilidades de atenderlo y conseguir sus vacunas para cumplirlas a todo el núcleo familiar. Recuerden los abuelitos son sumamente importantes Por vacunarlos. supuesto que sí. Allí está. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con la doctora Elizabeth Camacaro, hablando acerca de la importancia de hacer ese seguimiento en los planes de vacunación, no solamente en los niños, sino en los adultos también. Y adultos incluye los abuelitos, que siempre hay que cuidarlos Sí, y señor. protegerlos.